días. El tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca de la vaginitis en ginecología. Muy bien, los puntos que vamos a tratar son acerca del medio interno vaginal y algunas causas de vaginitis, como son las tricomoniasis, las candidiasis y las vaginosis. Comenzaremos diciendo que la vagina es un ecosistema dinámico constituido por múltiples colonias de bacterias, ¿no? Que produce una descarga normal, la misma que puede ser clara o blanquecina, pero de alta viscosidad. Y la flora que predomina en este medio vaginal es el lactobacillus. El pH en que debe estar el medio vaginal debe oscilar entre 3.8 y 4.2, que es el pH que inhibe el crecimiento bacteriano. Y hay algunos lactobacilos que también producen peróxido de hidrógeno, que actúa de una forma eh, microbicida en este caso. Las vaginitis generalmente se van a caracterizar porque van a producir flujo vaginal, prurito vulvar, irritación y algunos olores característicos. ¿Qué patologías comunes tenemos? Eh, las tricomoniasis, las vaginosis bacterianas y las candidiasis vulvar. De este grupo, el más frecuente es la vaginosis bacteriana, que se presenta en un 40 a 45%, que lo vamos a desarrollar más adelante. ¿Y qué otras causas de vaginitis conocemos? Tenemos la cervicitis mucopurulenta, vaginitis producida por herpes simplevirus, por vaginitis atrófica, por algunas reacciones alérgicas, por algunas vestibulitis vulvar, incluso por algunos cuerpos extraños que pueden dar vaginitis. ¿Y cómo se hace este diagnóstico? Importante hacer una anamnesis de la paciente, preguntarle si es el primer episodio, el segundo episodio, está relacionado posteriormente a actos sexuales, posteriormente a relaciones sexuales, posteriormente a las menstruaciones, al cambio de pareja sexual. Importante la anamnesis, ¿no? Lo otro, para hacer el diagnóstico, también es importante la inspección visual de los genitales, tanto externamente y con un espéculo en la parte interna, para ver las características del flujo, ver qué características tiene este flujo. Cuando hablamos de característica, hay que ver el color, hay que ver la consistencia, hay que ver también ver si la presencia de otro germen asociado, si es que hay, y el olor también. Y también para el diagnóstico también se puede hacer un examen en fresco o un cultivo de la secreción vaginal. Aquí tenemos un cuadro para ver la diferenciación de una vaginitis, ¿no? En el caso de, por ejemplo, este es el caso, en el caso eh, normal, en el caso de las patologías como las tricomoniasis, candidiasis, vaginosis, y en el caso de que cuando es una patología donde no hay patología. ¿Qué síntomas? Cuando una mujer no tiene ninguna patología, bueno, no va a haber sintomatología. En la tricomoniasis va a haber picazón, ¿no? Descarga vaginal, ¿no? Pero algunas pacientes también permanecen asintomáticas. 50% de pacientes no tienen síntomas, pero tienen la infección. En las cándidas también se caracteriza porque hay picazón, disconfort, disuria y la descarga vaginal. En la vaginosis bacteriana, básicamente el olor, ¿no? Hay un olor fuerte, incluso algunas mencionan a un olor a pescado, ¿no? Hay la picazón y hay el aumento del flujo de la descarga, ¿no? ¿Cómo es el tipo de descarga? En una vagina normal, hay una descarga clara o levemente blanquecina, que no es patológico. En las tricomoniasis generalmente son espumosos, de un color amarillenta, verdoso, gris, ¿no? Con mal olor.
En las candidiasis, por lo general, es un flujo vaginal blanquecino, como a leche cortada. Y en las vaginosis bacterianas es un flujo homogéneo, con mal olor, como le decía, ¿no? El olor a pescado. Básicamente eso son las características, ¿no? Diferenciar bien el tipo de descarga vaginal nos puede hacer este diagnóstico. Clínicamente, al examen clínico, ¿no? En la tricomoniasis vamos a observar, una vez que colocamos el espéculo, el cervix, ¿no? Un cervix aframbuesado, ¿no? Con signos de petequias. Ese es un signo característico y patognomónico que hace el diagnóstico de tricomoniasis, a diferencia de una candidiasis, donde solamente puede haber una inflamación, un eritema, tanto de la mucosa vulvar, de la mucosa vaginal, ¿no? Y en la vaginosis bacteriana, ya lo que hemos mencionado. El pH normal de la vagina oscila entre 3.8 y 4.2. En estas patologías se ha descrito que por lo general el pH está mayor de 4.5, ¿no? Tanto en la vaginosis como en la tricomoniasis. Y en la candidiasis usualmente a veces hay el pH menor de 4.5. El examen en fresco, en KOH, ¿no? Una vez obtenida la muestra, echamos la solución del KOH. Va a ser positiva tanto para tricomoniasis como para vaginosis bacteriana, ¿no? Y negativa para la candidiasis. Igual, ¿no? En una prueba de cloruro normal, fresco, ¿no? En la tricomoniasis nosotros podemos incluso aislar y podemos ver este protozoario flagelado, ¿no? Que vamos a observar que es que hace el diagnóstico definitivo de la tricomoniasis, ¿no? A diferencia en la vaginosis bacterial, lo que marca es el diagnóstico, son las células claves, que no, una vez que tomamos la muestra, extendemos la muestra y en un campo observado al microscopio, vamos a observar que si observamos en este campo más del 20% de células claves, vamos a hacer el diagnóstico de vaginosis bacterianas. Y bueno, con la candidiasis vamos a observar si es una candida albicans, podemos observar las pseudohifas, las esporas incluso. Entonces vamos a desarrollar las patologías más comunes, como habíamos mencionado, que ocasionan vaginitis, como son las tricomonas, la candidiasis y las vaginosis bacterianas. Bueno, vamos a comenzar ahorita desarrollando lo que son las tricomonas vaginales. La tricomona vaginal es la causa más frecuente o más común de las ITS, ¿no? Se estima que unos 7.4 millones de casos anualmente se presentan en Estados Unidos, con un costo aproximado de 375 millones de dólares. ¿Qué población es más frecuente? Generalmente en la población general se presenta un 2 a 3% de nuestras mujeres, pero en aquellas mujeres privadas de libertad y en aquellas trabajadoras sexuales esta incidencia se incrementa entre un 50 a 60%. Un 18 a 50% en mujeres con alguna complicación o comorbilidad. ¿Qué factores de riesgo nos predispone a que tengamos esta infección? Múltiples parejas sexuales, la pobreza, una historia de enfermedad de transmisión sexual y el no uso del preservativo. Básicamente esos son los factores de riesgo. ¿Y cómo se transmite esta infección? Casi siempre por transmisión sexual. Casi siempre. No está documentado mucho la transmisión por fomites. ¿Okay? La tricomona vaginales puede persistir por meses en las criptas y en algunas áreas periglandulares. La transmisión entre parejas lesbianas también está documentada. ¿Y cuál es el agente etiológico? Es la tricomona vaginalis, que como ya sabemos, es un protozoario anaeróbico flagelado.
Y este agente puede ocasionar algunas complicaciones durante el embarazo. ¿Cuáles de ellas? Por ejemplo, está asociado a rotura prematura de membranas, ¿no? Y a parto pretérmino. Básicamente a esas dos patologías, ¿no? También se ha visto que hay un incremento del riesgo de adquisición de VIH en pacientes que tienen este protozoario. Aquí vemos es una imagen, es un protozoario con un flagelo, ¿no? Ya ustedes lo han visto, lo han estudiado en su curso de parasitología. ¿Qué manifestaciones clínicas presenta esta paciente? Una paciente que tenga una vaginitis por tricomono. Algunas veces, como también hemos mencionado hace un momento, algunas de estas pacientes es asintomática, algunas no tienen sintomatología, no llegan a tener, pero conviven con este germen, ¿no? Pero la mayoría de ellas presentan alguna sintomatología. Algunas, como cuáles, por ejemplo, el flujo vaginal, que es amarillento o verdoso. Algunas refieren simplemente pruritos. Y las que son asintomáticas, algunas asintomáticas, les colocamos el espéculo y también van a tener petequias, ¿no? El cervix en frambuesa, que es la presentación clásica. Pero se ven pocos casos de esto. Generalmente la paciente va a consultar porque tiene flujo vaginal amarillento y tiene picazón, ¿no? Y algunas pacientes que uno puede examinar y ve exactamente la presentación clásica de, la, de las petequias a nivel cervical. Esta es la imagen que les mencionaba. Este es el cervix. Hemos colocado un espéculo. Esta es una imagen agrandada. Y vemos aquí cómo están las petequias a nivel de cervix. Esta es una imagen clásica, o hace un diagnóstico clásico de tricomoniasis. En varones, ¿cómo se presentan en varones? En varones puede causar en el 11 al 13% de los varones que tienen infección, puede ocasionar una uretritis no gonocócica. Y la tricomoniasis uretral ha sido asociado con un incremento de la infección por VIH. O sea, estos pacientes tienen mayor incremento de una infección por VIH. Y generalmente también son asintomáticos. Solamente estamos hablando de un 11 a 13% que puede causar uretritis. Después los otros pacientes son asintomáticos. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Como les mencioné también en el recuadro al inicio, antes de comenzar estas definiciones, el diagnóstico, las tricomonas pueden ser visualizadas en un extendido fresco de solución salina. Hacemos el extendido en fresco, observamos al microscopio y podemos observar a este protozoo, este protozoario flagelado. También con el pH de la vagina, o si vemos el pH de la vagina, generalmente está arriba de 4.H, de 4.5, perdón. Y hay un test positivo de aminas. Y el cultivo es el gold estándar para hacer este tipo de diagnóstico. El frotis de Papa Nicolau tiene una limitada sensibilidad y especificidad. Algunas veces tomamos la muestra de Papa Nicolau y en el microscopio podría describir o podría añadir al diagnóstico del Papa Nicolau que están observando algún protozoario, pero como lo menciona aquí, es muy limitada su sensibilidad en el Papa Nicolau el diagnóstico. Y en el varón, perdón, el diagnóstico sí es con cultivo, ¿no? Generalmente en la primera muestra de la orina de la mañana, de la muestra uretral. ¿Y cuál es el tratamiento para esta patología? La CDC recomienda utilizar metronidazol 2 gramos oral en una sola dosis. Pero también hay un régimen alternativo que es metronidazol 500 miligramos 2 veces al día por 7 días. No es necesario hacer un tratamiento no es necesario, hacer un seguimiento en este tipo de pacientes. Basta que me tome la medicación que estamos recomendando.
En el embarazo, pues si tenemos una paciente que le hacemos el diagnóstico de tricomoniasis en el embarazo, también podemos usar metronidazol 2 gramos vía oral en una sola dosis. Hay que usarlo con toda seguridad, ya que no produce ningún tipo de teratogenicidad. Pero, ¿qué ocurre si el fallo en el tratamiento ocurre después de haber intentado ambos regímenes? Tenemos la paciente, hemos usado el régimen anterior de 2 gramos, dosis única, o de 2 tabletas diarias por 7 días. ¿Qué ocurre si falla este paciente? Falla el tratamiento. ¿Qué podemos hacer? El paciente debe ser nuevamente tomar otro tratamiento, hacer un retratamiento, ¿no? Esta vez, ¿cómo? Con metronidazol igual, 2 gramos una vez al día, pero ya no dosis única, sino por 3 a 5 días. Por 3 a 5 días, ¿ok? Es importante asegurar el tratamiento de la pareja sexual. Importante. De nada vale tratar solo a la paciente si no hemos tratado a la pareja sexual de esta paciente. Ok. ¿Cómo debemos hacer la prevención? La prevención debe ser en pareja, también en pareja. Entonces hemos mencionado que la pareja debería ser tratada. Una vez tratada, deben ser instruidos para evitar tener relaciones sexuales hasta que la pareja esté completamente curada, ¿ya? Una vez que haya completado el tratamiento y sean asintomáticos. Entonces, ¿cuándo se dice que una pareja está curada? Cuando haya completado el tratamiento y estén asintomáticos. Entonces, ahí recién podemos decir que ha recibido su tratamiento y podemos hacer la prevención. En cuanto a la consejería y educación de la paciente, hay que explicarle el curso de la enfermedad, ¿no? Qué puede ocasionar si no se tratan, ¿no? Y como mencionamos, podría ser sintomático o asintomático, ¿no? Eh, aconsejarles que está prohibida la ducha vaginales, que podrían empeorar el cuadro de la descarga vaginal. Y si no tratamos la tricomoniasis, se ha asociado con resultados adversos en el embarazo, ¿no? Y casi siempre es una enfermedad de transmisión sexual, casi siempre se transmite por vía sexual, raramente por fomites, ¿no? Esta infección puede persistir durante meses o años, ¿no? Y se ha asociado a un incremento en la susceptibilidad para adquirir el VIH. ¿Ok? ¿Cómo reducir el riesgo en esta paciente? Hay que cambiar la conducta de riesgo de esta paciente. Pacientes, hablarles, aconsejarles que hay que cambiar su conducta sexual en estas pacientes. Discutir los planes de reducción de riesgo de forma individual con el paciente, individualizar a cada paciente cuando hablamos de estos temas, ¿no? Hay que discutir estrategias de prevención a la paciente, como cuáles, por ejemplo, la abstinencia sexual, la monogamia, el uso de preservativos y limitación del número de parejas sexuales. Cuando se usa el preservativo correctamente, se puede reducir el riesgo de transmisión sexual de tricomonas. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí tricomoniasis. Vamos a ver otro punto también frecuente de vaginitis, como son la candidiasis vulvovaginal. Esta candidiasis afecta a la mayoría de mujeres durante toda la vida. El 85 a 90% de las 85 a 90% de los casos de candidiasis vulvovaginal están causadas por la Candida albicans. Para que ustedes vean, ¿no? Es un alto porcentaje. Es la segunda causa más común de vaginitis. Ya habíamos hablado cuál era la primera. El costo estimado aproximadamente es 1 billón anual
que se invierte en los Estados Unidos para tratar ese tipo de pacientes. ¿Cómo se transmite? La cándida es una flora, es parte de la flora normal de la piel y de la vagina, y no es considerada un patógeno sexualmente transmitido. ¿Ok? Entonces, como la cándida es parte normal de la flora de la piel y la vagina, la candidiasis vulvovaginal es causada porque va a haber un sobrecrecimiento de la Candida albicans y de otras especies de cándidas no albicans. La infección clínica sintomática se produce por el crecimiento excesivo de esta levadura. Si es que hay una disrupción en la ecología vaginal normal o una disminución de la inmunidad, puede predisponer para infecciones vaginales por levadura. ¿Cómo es la presentación clínica? ¿Qué refieren esta paciente? ¿Qué sintomatología? ¿Qué sintomatología tienen estos pacientes? Básicamente acuden a la consulta porque presentan prurito vulvar, que es el síntoma más común. Ojo, síntoma más común, prurito vulvar. Es lo que refieren la paciente. Después refieren un flujo espeso, blanquecino, como la leche cortada. ¿No? Ese es otro diagnóstico, cómo se hace cómo es la clínica. Estos pacientes también refieren irritación, eritema, y pueden a veces por la picazón, por lo que se han lesionado, pueden aparecer algunas lesiones eritematosas ocasionales, ¿no? Incluso a nivel de vulvar, ¿no? También está descrito la presentación de disuria y despaurenia externa, ¿no? En este tipo de pacientes. Aquí vemos vemos una imagen, vemos como hay esta es la vulva, la parte externa, como eritematoso, ¿no? Está rojo, está edematizada, con signos de escoriación por lo que se han estado rascando a la paciente. Hay la característica del flujo vaginal blanquecino en regular cantidad, ¿ya? El diagnóstico se hace básicamente por la historia clínica de la paciente, por los síntomas que nos ha referido y por los algunos signos y síntomas que ha referido. Como les mencionaba, se puede hacer una visualización directa, ¿no? Con solución salina o KOH, donde vamos a ver la presencia del micelo y la conidia, ¿no? Se presenta en un pH, incluso habíamos hablado que un pH menor de 4.5, en un pH de 4 a 4.5. Si tenemos un pH mayor a 4.5, habría que considerar una vulvovaginitis recurrente o una tricomoniasis, ¿no? Ojo, entonces el pH es importante. En estas pacientes vamos a encontrar un pH menor de 4.5. Si es mayor, el pH mayor de 4.5, considera otro tipo de infección. El cultivo generalmente no es útil para hacer este tipo de diagnóstico. ¿Cómo manejamos a esta paciente? Entonces vamos a tener dos tipos de pacientes, ¿no? O dos tipos de condiciones en este caso. Las candidiasis vulvovaginal no complicada y las complicadas. Cuando decimos que es una candidiasis vulvovaginal no complicada, es aquella candidiasis vulvovaginal esporádica que se presenta de forma esporádica o es infrecuente, ¿no? Pueden presentarse uno o dos episodios al año, ¿ok? En las candidiasis no complicadas, a diferencia de las candidiasis complicadas, que es una candidiasis vulvovaginal recurrente. En la no complicada, por ejemplo, la candidiasis, la sintomatología o la candidiasis vulvovaginal es leve a moderada, a diferencia de la complicada, que es un cuadro severo. En la no complicada, probablemente habíamos hablado que puede llegar hasta incluso un 85-90% que está involucrada la Candida albicans. En cambio, en las complicadas está ese otro no porcentaje de cándidas que habíamos hablado, la Candidas no albicans. ¿Ya? La candidiasis vulvovaginal no complicada se presenta generalmente en pacientes que no están inmunosuprimidas,
y las complicadas en pacientes tienen alguna comorbilidad, ¿no? O como son la diabetes que está no controlada, o algún grado de inmunosupresión, o en las embarazadas. Entonces es completamente diferente en este tipo de clasificación. En la candidiasis no complicada, generalmente, como había mencionado, los signos o síntomas son leves a moderados, son no recurrentes, son esporádicos o infrecuentes, y el 75% de las mujeres presentan al menos un episodio. Y estos pacientes generalmente responden a regímenes cortos de tratamiento. ¿Qué tratamiento recomendamos en este tipo de pacientes? La CDC ya está pautado, está establecido, hace unas recomendaciones, por ejemplo, con agentes intravaginales y con agentes orales. Esta lámina lo van a revisar ustedes. Pueden utilizar butoconazol, puede variar de 3 días, ¿no?, a 5 días, a 5, bueno, perdón, de 5 miligramos por 3 días, o butoconazol en crema de liberación sostenida en una sola aplicación, por ejemplo. Pueden utilizar clotrimazol de 100 miligramos por vía vaginal por 7 días, de 100 miligramos 2 tabletas por 3 días, de 500 miligramos tableta única en una sola aplicación. También pueden utilizar en crema intravaginal. Entonces hay otros agentes como el miconazol, la nistatina, el tioconazol, el teconazol. Entonces podemos hacer uso de cualquiera de estos agentes para tratar este tipo de pacientes, ¿no? Incluso por vía oral utilizamos el fluconazol, una tableta oral en una sola dosis. ¿Ya? Entonces ustedes revisan aquí y pueden hacer tratamiento con cualquiera de estos agentes. Pero en una complicada es diferente el manejo, ¿ya? Es aquella que es recurrente, como habíamos mencionado, y se presenta 4 o más episodios en un año. Los síntomas son severos. Esta paciente generalmente se queja porque hay mucho fastidio, o incluso hay cierto grado de edema, hay excoriación, como le había mencionado, hay formación de fisuras. ¿Por qué? Porque es tanto la molestia, la sensación, la picazón, a veces hay un ligero traumatismo en esta zona, y por el agente ocasional, la picazón, básicamente, y puede llegar a estos síntomas severos. Y como hemos mencionado, generalmente aquí no está involucrado la Candida albicans, está involucrado otro tipo de Candidans, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento también va a ser con cualquiera de los agentes que hemos mencionado, ¿no? Pero por más días, 7 a 14 días de terapia tópica, o 150 miligramos de fluconazol, y se repite al tercer día otra dosis de fluconazol. Esto es en la vulvogenitis recurrente. Pero en aquellas que son severas, ¿no?, también el manejo es esquema similar: 7 a 14 días de terapia tópica, o 150 microgramos de fluconazol, y repetir en 72 días. En la recurrente se puede o no repetir la dosis también. Generalmente lo hacemos, pero en la severa sí hay que repetir la dosis. Incluso algunas veces podemos ampliar esta cobertura con fluconazol. ¿Cómo hacer la prevención? Entonces hemos mencionado que la candidiasis vulvovaginal no se adquiere usualmente por relaciones sexuales. El tratamiento de pareja no es recomendado, pero puede ser considerado en aquellas mujeres con infecciones recurrentes. Si es un episodio, un caso aislado, generalmente no se recomienda, ¿no? Una minoría, algunos casos, una minoría de parejas sexuales masculinas pueden tener alguna balanitis, y podría beneficiarse del tratamiento con algunos agentes antifúngicos para aliviar la sintomatología. Y tenemos que la pareja tiene una vulvogenitis severa, ¿no? Entonces a veces el varón puede presentar algún tipo de balanitis. En esos casos sí podría beneficiarse con algún tipo de tratamiento. Como no es sexualmente transmitido este germen, esta cándida, entonces se le explica bien a la paciente. Pero
Hay que comentarle de todas maneras que hay que evitar hacer duchas vaginales, ¿no? Evitar el uso de antibióticos innecesarios, porque a veces tenemos pacientes que por cualquier episodio de viral incluso, eh, hacen uso innecesario de los antibióticos, ¿no? De antibióticos de amplio espectro incluso, y eso hace que la flora vaginal, erradiquen la flora vaginal, y hacen que esta paciente esté constantemente haciendo infecciones vaginales, ¿no? Y hay que completar el curso de tratamiento definitivamente para evitar hacer recidivas, ¿no? Vamos a tratar el otro punto, que es acerca de la vaginosis bacteriana. Es la causa más común de vaginitis, ya, seguida por la vulvovaginitis por cándida, ¿no? Su prevalencia varía según la población. Algunos estudios refieren que en poblaciones estudiantes universitarios está presente en un 5 a 25%, y en un 12 a 61% entre pacientes con alguna enfermedad de transmisión sexual. Es alta, ¿no? Está extensamente distribuido por todo el mundo. Esta vaginosis bacteriana está vinculado a la rotura prematura de membranas, ¿no? Al parto prematuro y al bajo peso al nacer. También a la adquisición del VIH, al desarrollo de procesos inflamatorios difusos, ¿no? E infecciones postoperatorias después de algún procedimiento ginecológico. Estos organismos no van a perdurar en la uretra masculina, a diferencia del protozoario anterior que habíamos mencionado, ¿no? Muy bien, ¿cuáles son los factores de riesgo de este tipo de pacientes que tienen vaginosis bacteriana? Generalmente se está presentando en poblaciones americanos, africanos, ¿no? En pacientes que tienen 2 o más parejas sexuales en los 6 meses anteriores, o con una pareja nueva sexual, ¿no? Pacientes que realizan duchas vaginales, en pacientes que tienen ausencia o disminución de lactobacilos, en pacientes que tienen carencia de lactobacilos productores de peróxido de hidrógeno. Actualmente esta vaginosis no es considerada una enfermedad de transmisión sexual, pero su adquisición parece estar relacionado con la actividad sexual, que son cosas completamente diferentes, ¿no? El crecimiento excesivo de la bacteria presente normalmente en la vaginosis, son las bacterias anaeróbicas. Están involucradas bacterias anaeróbicas. Esta vaginosis se correlaciona con una disminución o pérdida de los lactobacilos protectores. Recordar que hay unos lactobacilos protectores para mantener el pH adecuado de la vagina. El pH ácido vaginal normalmente, que es mantenido por los lactobacilos a través del metabolismo de la glucosa, glucógeno. El agua oxigenada es producido por algunos tipos de lactobacillus sp. Esta agua oxigenada ayuda a mantener el pH bajo, el cual inhibe el sobrecrecimiento de la bacteria. La pérdida del lactobacillus de protección, que es en este caso, puede provocar, si tenemos una pérdida de lactobacillus que me protege este medio, o que me acidifique este medio, puede provocar infecciones por vulvovaginitis, vaginosis bacteriana. Todo lactobacillus produce ácido láctico. Algunas especies también van a producir peróxido de hidrógeno, que es un microbicida natural potente, ¿no? Que se va a presentar en un 42 a 74% de mujeres. Se piensa que este peróxido de hidrógeno es tóxico para el VIH, para el ingreso, ¿no?
El 50% de estas pacientes son asintomáticas. Y cuando se presentan signos o síntomas, el 50% se reportan flujos vaginales malolientes, olor a pescado, reportados más comúnmente después de las relaciones sexuales y después de la finalización de la menstruación. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con al menos de 3 tenemos estos criterios diagnósticos, y si tenemos alguno de estos 3 criterios diagnósticos, necesitamos al menos 3 de estos criterios para hacer el diagnóstico. pH de la vagina mayor de 4.5, presencia de las células, presencia de mayor del 20% por campo de las células claves en un examen en fresco, el test de amenas positivo básico, y las pacientes que presenten un flujo homogéneo, viscoso, de características lechosas, blancas, ¿no?, adheridas a las paredes vaginales. Si tenemos 3 de cualquiera de estos 4 criterios, podemos hacer el diagnóstico de vaginosis bacteriana. Otras herramientas de diagnósticos, el GRAM, ¿no?, vaginal, y el cultivo, que en verdad no están muy bien documentados. ¿Cuál es el tratamiento de este tipo de pacientes? Metronidazol. El tratamiento recomendado por la CDC es metronidazol oral 2 veces al día por 7 días. Ok. Metronidazol en gel 0.75. Un aplicador lleno de 5 gramos intravaginal una vez al día por 5 días. O clindamicina en crema al 2%, un aplicador lleno 5 miligramos intravaginal al acostarse por 7 días. Tratamientos alternativos también existen. Metronidazol 2 gramos en una sola dosis. El metronidazol viene en tabletas de 500 miligramos, recordarles solamente eso. Clindamicina 300 miligramos oral 2 veces al día por 7 días. Clindamicinas en óvulos de 100 miligramos intravaginal una vez al acostarse por 3 días. En embarazadas, una vez hecho el diagnóstico, también se puede tratar. Los síntomas deben ser tratados con metronidazol 250 miligramos oral 3 veces al día por 7 días, o clindamicina 300 miligramos oral 2 veces al día por 7 días. Bueno, espero que la clase la puedan revisar con mucho mayor detenimiento, y yo sé que es una clase bastante frecuente, y ojalá les sirvan de provecho. Muchas gracias.